voy con las respuestas de este segundo seminario o segundo cuestionario. La primera: si tenemos dos bases distintas de un espacio vectorial, la intersección va a tener cardinal menor que cualquiera de las bases. Por tanto, nunca puede ser un sistema generador. Esta es una forma rápida de ver que la respuesta a esta pregunta es verdadero. Segunda pregunta: la intersección de dos bases de un espacio vectorial siempre es sistema libre. Esto es verdadero, y de hecho es cierto algo más general, que un subconjunto de cualquier sistema libre es sistema libre. Por tanto, la intersección de dos bases es una intersección de dos conjuntos linealmente independientes, que es un subconjunto de cualquiera de las bases. Vale, entonces, en general la intersección de sistemas libres es sistema libre. Y, como digo, un hecho más fuerte es que cualquier subconjunto de un sistema libre es un sistema libre. Pregunta 3. Tenemos dos subespacios, una base de cada uno de ellos y nos preguntan por la unión. A simplemente es que no tiene sentido, porque la unión de subespacios no tiene por qué ser subespacio. O sea que A, desde luego, no es cierto. B. Vale, pues aquí la idea es que penséis cómo se hace la demostración del teorema sobre la dimensión de la suma. Ese teorema se demuestra de la siguiente forma. ¿Vale? La forma en la que explico yo la demostración de ese teorema es la siguiente. Tenéis dos subespacios, U y W, de un espacio vectorial V, una base de cada uno de ellos, ¿vale? Por encima, es decir, un subespacio que contiene a U y a W es U más W, y la pregunta es saber si esta unión es base. Vale, entonces el teorema sobre la fórmula de la dimensión de la suma se hace de la siguiente forma. Se parte de una base de la intersección. Esta base de la intersección se prolonga por un lado a una base de U y se prolonga por otro lado a una base de W. Y se comprueba que la unión de estas bases sí que es base de la suma. Ahora, en la pregunta no tenemos bases de U, una base de U y una base de W formadas de esta forma, formadas de forma que contengan a una base de la intersección. Tenemos una base de U cualquiera y una base de W cualquiera. Entonces, en general, la unión de dos bases cualesquiera, de una base cualquiera de U y una base cualquiera de W, no tiene por qué ser base de la suma. Un contraejemplo tonto, pero válido, es decir, una cosa que soléis hacer al principio en primero es buscar contraejemplos complicados. Un contraejemplo, cuanto más fácil sea, mejor. Por mucho que os parezca trampa, ¿vale? Si os parece trampa, una vez tenéis ese contraejemplo tonto, ya podréis pensar en contraejemplos más complicados si queréis, pero no es necesario. ¿Vale? Si una pregunta tiene un contraejemplo, suficiente. Entonces, podemos tomar, primero, también, otra cosa que sucede siempre en esta asignatura es, hay que empezar por decir cuál es el espacio vectorial en el que trabajamos. Y lo más fácil siempre es empezar pensando en VR2. Si R2 no sirve, podemos pensar en R3. Vale. Y como U y W, pues podemos tomar el mismo V. De forma que U más W sigue siendo VR2. Vale. Entonces, ahora la pregunta, con este V, este U y este W,
¿Cómo se traduce la pregunta del problema? Pues nos está diciendo a ver si la unión de dos bases de R2 es una base de R2. Y desde luego eso es falso. ¿Vale? O sea que esto es un contraejemplo. Si queréis, sí, ya digo, si esto os parece trampa, pues pensar en cómo buscar un contraejemplo en el cual U sea distinto de W y en el cual U y W no sean iguales a todo V, pero simplemente esto ya es un contraejemplo. Por tanto, la respuesta a la pregunta 3, bueno, por tanto, B no es cierto, ¿vale? Esto es lo que he justificado con todo este rato que me estaba hablando. Y esto mismo también sirve para ver que C no es cierto. Si queréis, podéis ver como ejercicio que se puede comprobar como ejercicio, ya digo, que U más W es igual a el subespacio generado por U unión W. ¿Vale? Entonces, de igual forma que la respuesta B no es cierta, C tampoco es cierta, y por tanto la respuesta correcta es D, ninguna de las anteriores.